así es, hermanos, ese es un pequeño resumen de todo lo que el Señor está haciendo. Marifer y yo no somos los ¿cómo se llama?, los principales de todo esto, porque el principal es el Señor, porque Él merece toda la gloria y la honra. Así que si a alguien le quieren dar la honra y la gloria por todo eso, es al Señor, porque Él es el que está haciendo todo. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos que estamos queriendo que el Señor nos use en cada oportunidad que tengamos para compartir la palabra de Dios. Entonces, hermanos, les pido que por favor sigan orando, que sigan comprometiéndose en la obra misionera, no solamente dando, sino también involucrándonos. Entonces, voy a pasar ahora al tiempo del tema que vamos a analizar en estos momentos. Estuvieron hablando, el pastor estuvo hablando sobre las misiones, pero me comentaba que estuvo hablando más sobre la vida personal, de ser un discípulo, de ser algo más que cambie el Señor nuestras vidas y que realmente nos involucremos, porque a veces podemos estar diciendo que den, pero a veces no hay un cambio en el corazón. Entonces, hermanos, el deseo que el Señor tiene para nosotros es que nos involucremos, que no nos quedemos como espectadores. El problema que la iglesia está sufriendo el día de hoy es eso, que muchos cristianos ya se volvieron espectadores, que los espectadores son los que, hey, adelante, vamos, sigan llevando la palabra, pero aquí nos quedamos a echarles porras. Ustedes que continúen, no se trata de eso, hay que involucrarse también, no solamente dar, sino también ir. Entonces, yo quiero compartir este tema que le puse, principios para involucrarse en la obra misionera. Así se llama el tema que vamos a estudiar. Tenemos solamente 35 minutos, así que voy a hacer lo más breve posible. Y por favor, si puede ubicarse en el Evangelio de San Juan, capítulo 4. San Juan, capítulo 4, versículos 31 al 35. Voy a hacer una oración mientras están buscando el pasaje de la Biblia. Juan capítulo 4, versículos 31 al 35. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que nos das, Señor, de conocer más tu obra, de ver, Señor, que hay una gran necesidad, de que siempre hay un lugar donde podemos trabajar. Ayúdanos, Señor, que en esta mañana nuestro corazón esté abierto para recibir tu palabra, y no solamente para recibirla, sino también para involucrarnos en la obra misionera. Señor, te pido por mis hermanos que están aquí en esta mañana, que tal vez hasta el día de hoy no han tomado la decisión de involucrarse más que solamente poner un sobre en los diezmos y en las ofrendas. Señor, que haya un cambio de actitud en nuestras vidas y que haya disposición de nuestra parte, Señor, para que tú nos uses. Estamos viviendo un mundo que cada vez se está hundiendo como un barco, que se está hundiendo por el pecado, por la inmoralidad, por la indiferencia. Señor, por favor, ayúdanos a hacer luz en este mundo. Ayúdanos a que realmente tomemos responsabilidad y hagamos lo que a ti te agrada, Padre. Por favor, guíanos con tu Espíritu Santo, guía mi boca, Señor, para que mis hermanos puedan escuchar tu palabra y que tu Espíritu Santo toque nuestras conciencias para que realmente haya una convicción en nuestro corazón y podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas, porque de nada sirve estar aprendiendo y no poner en práctica lo que aprendemos. Por favor, ayúdanos a que en esta mañana salgamos edificados y con una mentalidad diferente de acuerdo a tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Principios para involucrarse en la obra misionera. ¿Qué es un principio? Un principio es una base de la cual se desprenden una verdad. Entonces yo quiero compartir brevemente 3 principios bíblicos para que yo me involucre en la obra misionera, para que no solamente sea un cristiano espectador. Les voy a compartir el principio número 1, el principio de observar dónde está la necesidad. Los que hacen anotaciones, el principio número 1 es el principio de observar dónde está la necesidad. Hermanos, hay mucha necesidad. Y tal vez alguien diga, es que estoy pensando tal vez en España, en Italia, en África.
cuando a veces no estamos observando que en nuestra propia familia hay necesidad. No estamos observando que mi vecino está necesitado de Cristo. Por favor, si puede ver en estos momentos la palabra del Señor en Juan capítulo 4, versículos 31 al 35, porque ahí el Señor Jesucristo les va a llamar la atención a sus discípulos y les va a decir que no solamente se enfoquen en algo básico para sus vidas. Y ese es el problema que nos está pasando a muchos de nosotros, que solamente nos enfocamos en nosotros mismos y no queremos ver las necesidades. ¿Qué dice la palabra de Dios? Estoy en el versículo 31, dice: entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hermanos, es importante analizar este pasaje, porque primero vemos que los discípulos están preocupados, que no estoy diciendo que sea malo que nos preocupemos por comer, porque ¿verdad? Si no comemos nos podemos enfermar, nos podemos morir. Pero el contexto de este pasaje nos dice que Jesús había ido a Samaria. ¿Se acuerdan que habían pasado por Samaria? Se encontró con la mujer samaritana que le predicó la palabra, le dio el mensaje de salvación. Y dice que los discípulos habían ido a comprar comida. Y entonces Jesús habla con esta mujer, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y luego ella dice que logra observar que Jesús es el Mesías y va y le cuenta a sus conciudadanos. Pero luego hay una parte donde los discípulos estaban más preocupados por la comida que por la obra de Dios. Y lo dice claramente en el versículo 31, fíjense. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. ¿Qué hay de malo en que ellos le hayan preguntado, verdad? Que por qué no había, o sea, que si ya había comido Jesús. Muchos podrían decir: pues en realidad no hay nada de malo. Pero Jesús les va a contestar en el 32. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y ellos hasta ahorita no han entendido nada, porque luego fíjense qué dice en el 33. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Pero luego Jesús les va a aclarar y les va a hacer pisar la tierra y darse cuenta de cosas que a veces nosotros mismos como la iglesia de Cristo no queremos ver. ¿Qué les dijo Jesús en el versículo 34? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y luego Jesús en el versículo 35 les va a decir algo importante que le dice hoy a su pueblo el Señor. Fíjense qué dice el 35. ¿No decís vosotros: aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos. Y si puede subrayar en su Biblia esta frase: alzad vuestros ojos y mirad los campos. En pocas palabras, Jesús les estaba diciendo a sus discípulos: vean la necesidad que hay en este mundo lleno de pecado y de maldad. Y hermanos, el problema de hoy en día es que vivimos un cristianismo egocéntrico, solo pensando en nosotros, en nuestra familia, en nuestras comodidades. Y hermanos, si ustedes, hermanos, llegan a observar y estudiar y hacer un análisis de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de todo lo que Jesús recorrió en el tiempo de su ministerio de 3 años y medio, se sorprendería cuántos kilómetros o cuántas millas recorrió el Señor. De Galilea, Nazaret, Capernaum, Caná. Él estuvo recorriendo por todas partes. Y si quiere lo podemos comprobar. Mateo 9:35, si puede buscar en su Biblia el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 35. Recuerden que estamos viendo 3 principios bíblicos para involucrarnos en la obra misionera. El principio número 1 es observar dónde está la necesidad. Y el Señor le estaba diciendo a sus discípulos: alcen la vista, miren, ya es momento. Porque a veces nosotros siempre estamos enfrascados en que nuestra familia, dónde vamos a ir de vacación, que por favor no me vaya a malentender.
Yo sé que muchos tienen la bendición de ir tal vez de vacaciones en todos los puentes. Está bien, gloria a Dios. Pero hermanos, con que hagamos un sacrificio un año, no nos vamos a morir. Porque hermanos, en vez de tal vez irme a Acapulco, a Cancún, o no, que no estoy diciendo que sea malo ir, pero cuando hemos agarrado y decir este año, en vez de ir de vacaciones, voy a observar dónde hay necesidad y predicar la palabra. Creo que nunca hemos tenido esa actitud. Hermanos, hay que alzar los ojos y ver la necesidad, porque nuestro Señor Jesucristo, que no estoy diciendo que sea malo, pero hermanos, el Señor Jesucristo no tenía tiempo de vacaciones. Sí tenía tiempos para estar tranquilo, claro que sí, lo necesitamos. Pero hermanos, a veces ya lo volvemos un pretexto para decir, tengo que ir de vacaciones, tengo que salir aquí, tengo que salir allá. No hay tiempo para la obra de Dios. Y hermanos, ese es el problema que está sufriendo la iglesia de Cristo. ¿Qué dice Mateo 9:35, hermanos? Y si puedes subrayar la primera palabrita, porque es interesante esta palabra. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué hacía Jesús? Recorría. O sea, que estaba de un lado a otro. ¿En dónde? En las ciudades y aldeas. Si puede decirlo hoy en día, ciudades, pueblitos, comisarías, haciendas. Y hermanos, nosotros ni sabemos, usted sabía, todos esos pueblitos que aparecieron ahí, sabía que existían. Creo que muchos de los que estamos acá ni sabemos si existen. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos un corazón duro de solo pensar en nosotros, de solo pensar en nuestras comodidades, de solo pensar en mis vanidades. Estamos más preocupados, como les decía hace rato, que les dije que no sea malo, en vez de ver dónde hay una necesidad, dónde voy a ir de vacaciones. ¿Dónde voy a gastar menos? ¿Dónde voy a invertir para que yo tenga para mi futuro? Que todo eso no estoy diciendo que sea malo, por favor, no lo vaya a malentender, ¿sí? Pero hermanos, a veces solo estamos tan enfocados en eso, tan enfocados en nuestros propios problemas, que olvidamos alzar los ojos y ver dónde hay la necesidad. Nuestro Señor Jesucristo, en todo su ministerio, no se quedó quieto nunca. Siempre estuvo de un lado a otro predicando la palabra de Dios. Y él mismo lo dijo, ¿verdad?, a sus discípulos. Mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre y que yo acabe la obra. Pero tal vez alguien va a decir, bueno, pero es que eso era Jesús. Pero ¿qué mandamiento nos dio? ¿Se acuerdan en la gran comisión en Mateo 28, 19 y 20, ¿verdad? ¿Cuál es la gran comisión? Por lo tanto, id y haced discípulos, ¿verdad?, a todas las naciones. Y eso incluye las comisarías que están alrededor de la ciudad. Ahora, no pensemos en ir a África o en ir a Europa. Vamos a pensar en nuestra comunidad. Hermanos, ¿estás viendo dónde hay necesidad? ¿O solamente estás pensando en ti nada más? O a veces, como les decía, ya nos conformamos con poner nuestro sobrecito. Señor, ya estuvo, hay que haga el trabajo los demás. Hermanos, debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Ya no debemos de estar observando lo que hay en nuestras cuatro paredes de nuestra casa. Sí, cierto, todos tenemos problemas en nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Sí, cierto, todos. Hasta yo mismo tengo problemas. Pero hermanos, por eso no me va a detener a que yo no observe dónde hay necesidad. Hermanos, el Señor se va a encargar de mis necesidades. Él lo ha ¿Qué ha dicho el Señor? El Señor lo dijo. ¿Verdad? Digo que no nos debemos de afanar. Él tiene cuidado de nosotros. Sí, cierto, hay que trabajar, ¿verdad? No estoy diciendo que vamos a ser flojos, porque también hay dos extremos. Hay algunos que dicen, bueno, está diciendo el hermano que debo dedicarme a la obra. Yo no voy a trabajar, no voy a hacer nada. No, hermanos, podemos hacer las dos cosas. Pero a veces, hermanos, falta voluntad. O algunas veces nos encerramos en las paredes de este edificio, que ya sabemos que el edificio no es la iglesia. Nos encerramos en que, bueno, solo vamos a hacer nuestros eventos, nuestras actividades, pero no vamos a salirnos de ahí. Y qué bueno, gloria a Dios, hermanos. De hecho, hermanos, estuve investigando, puedo decirlo, casi puedo estar seguro de que esta es la única iglesia que sostiene más de 26 misioneros. Si usted no sabía que esta iglesia sostiene 26 misioneros, incluyendo a su servidor que está aquí en esta mañana. No todas las iglesias tienen esa bendición porque solamente se han enfrascado en ver sus problemas.
Yo en estos 6 años he logrado conocer pastores que están trabajando desde hace más años que yo ahí. ¿Saben qué han dicho? No, es que nosotros no creemos en la obra misionera. Nosotros ahí vemos cómo lo hacemos. Hay muchos que ni saben qué es un misionero. Y son iglesias que tienen años, 20, 25 años, que están allá establecidos, que no saben qué es un misionero. Hermanos, es terrible cuando una iglesia cae en esa situación. Ahora quiero compartir el principio número 2. Ya vimos este primer principio, el principio de observar dónde está la necesidad. Ok, está bien, no estoy diciendo que no vayas de vacaciones. Si vas 5 veces al año de vacaciones, solamente va 2 veces o 1 vez, o no va a pasar nada que 1 año no vayas. ¿Para qué? ¿Y qué voy a hacer, hermano? ¿Dónde voy a observar dónde está obrando Dios? ¿Dónde hay necesidad? Y aquí mismo hay necesidad, hermanos. Hay necesidad de maestros, hay necesidad. Los sábados se juntan para evangelizar. Hay necesidad, pero muchos dicen, no, es que está caliente el sol, es que estoy muy cansado, es que estoy esto. Pero si es una fiesta, si es ir a algún lado, ¿verdad? Ahí no, quién sabe de dónde salen las fuerzas, ¿verdad? Por automático salen fuerzas de flaqueza. Principio número 2, el principio de tener compasión por los perdidos. Hermanos, cuando leí este principio, hermanos, la verdad, me contuve a llorar, la verdad, honestamente. Porque, hermanos, ¿saben qué es lo que más tristeza puede darle a uno como pastor? Que su iglesia no está teniendo compasión por las personas perdidas. Y hermanos, en este principio número 2 vamos a ver que es el principio de tener compasión por los perdidos. Hoy, hermanos, tenemos más compasión por los animales que por las personas. Y hermanos, no es que sea malo tener compasión por los perros o por los gatos que a veces están andando en la calle, está bien, no estoy diciendo que sea pecado. Hoy hay más derechos por los animales que por las mismas personas. Tiene más derechos de cuidar a las ballenas, que no las vayan a matar, que a los bebitos que abortan en el vientre de sus madres. Hay más compasión por las ballenas, hermanos. ¿Qué nos está pasando? Y como iglesia, perdemos la compasión por las demás personas. Por favor, si puede buscar Romanos capítulo 9. El libro de Romanos, lo estoy estudiando con mi familia, nuestro devocional familiar. Ya terminamos el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, vemos de todo el libro de los Hechos, 28 capítulos. Hay un hombre que sobresale más que todos. A partir del capítulo 9 hasta el 28, más de 19 capítulos, el apóstol Pablo sobresale más que Pedro, que Juan. No recibió a alguien más castigo, más torturas que el apóstol Pablo. Y puede leer su vida en esos 19 capítulos. Y yo me preguntaba, ¿cuál es el motor para Pablo? No le importaba si lo metían a la cárcel, si lo golpeaban, si lo apedreaban. Era de que una vez que lo dejaron medio muerto, lo fueron a buscar los apóstoles y se levantó. Vamos a seguir predicando la palabra de Dios. Nosotros a veces solo porque nos rompen un folleto, ay, hermano, ya rompieron un folleto en mi cara, ya no quiero venir a evangelismo. Le digo a mis hermanos de San José, no, en realidad no hemos sufrido la iglesia del Señor hoy en día. Y a veces decimos, es que eso eran tiempos antiguos. No, nosotros hemos querido cambiar los tiempos, nosotros no queremos sufrir. A veces somos cristianos secretos, no queremos que nadie lo sepa. ¿Por qué? Porque nuestros amigos de la sociedad, ¿verdad?, nos van a burlar, nos van a rechazar y nos van a hacer a un lado. Yo no estoy diciendo que no debemos de socializarnos con personas. Pero Jesús se socializaba, claro que sí, con personas que tomaban, con prostitutas, pero ¿cuál era el propósito? Ganarlos. Pero hoy en día, ¿qué hace el cristiano? En vez de ganarlos, se vuelve como el mundano. Ese es el problema, ¿verdad? Que si hay la copita ya social, ¿verdad? El cristiano ahí está ahí tomando sus copas sociales, ¿verdad? En vez de decir eso no, esa miseria del alcoholismo está destruyendo matrimonios, familias y nuestra sociedad. Pero la gente que dice, no, no es malo tomar una copita, son sociales, no somos vulgares borrachos como esos que andan teporocheando en la calle, ¿verdad? Somos de sociedad, es como lo descifran algunos cristianos. Hermanos, aquí en Romanos capítulo 9, Romanos 9 les dije, ¿verdad? Romanos 9 del 1 al 5.
podemos ver el primer motor de Pablo. Pablo escribió la carta a los romanos, una carta de 16 capítulos. Y Pablo está explicando, guiado por el Espíritu Santo, sobre la cuestión de la salvación, la justificación, de que el hombre está perdido por el pecado, pero gracias al sacrificio de Jesucristo podemos ser justificados. Pero exactamente Pablo en esta carta, a partir del capítulo 9, 10 y 11, hace un paréntesis Pablo. No sé los que han estudiado la carta a los romanos y han observado ese paréntesis que hace, donde se está dirigiendo únicamente a la nación judía, que era el pueblo de Pablo. Y aquí Pablo va a decir algo sobre su pueblo, sobre su nación, sobre sus hermanos. Voy a leerlo, estamos en Romanos capítulo 9, versículos del 1 al 5. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Quiero repetir otra vez el verso 2. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Yo quiero que observemos por lo menos 3 cosas en estos 5 versículos. La primera cosa que quiero que observemos, hermanos, es que Pablo era tocado por su conciencia, por el Espíritu Santo. Y a veces, hermanos, nosotros cerramos nuestro corazón al Espíritu, aunque sabemos que como cristianos lo hemos aprendido en Doctrinas Básicas 1, ¿verdad? Los que han tomado el curso, que el Espíritu Santo viene a morar dentro del creyente, ¿verdad? Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero podemos hacer 2 cosas en contra del Espíritu. El Espíritu no va a irse, va a continuar dentro de nuestro cuerpo. Pero podemos apagarlo o podemos contristarlo, 2 cosas. Y cuando lo apagamos es porque no estamos caminando bien con el Señor. Ya ves, por eso no somos sensibles a la obra de Dios. Solo estamos pensando en nosotros, en nuestros caprichos. ¿Qué dice el versículo 1? Porque aquí Pablo lo está diciendo. Dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia, fíjense, está hablando aquí de la conciencia, me da testimonio ¿en qué? En el Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo nos guía a la verdad y la palabra de Dios es la verdad. Hermanos, Pablo decía que el Espíritu Santo le estaba pegando siempre su conciencia. Hermanos, hay algo, es una bendición que Dios le ha dado a toda la humanidad, cristianos o no cristianos. La Biblia nos dice, de hecho está en esta misma carta a los romanos, no lo vamos a buscar, pero dice que Dios le ha dado conciencia a toda la humanidad para que lo acuse o lo defienda. O sea que nadie tiene pretexto para pecar. Porque algunos dicen, ay, es que yo no lo sabía, no sabía que era pecado. Pero hay una conciencia que nos empieza a golpear y a indicar que no está bien. Acuérdense que cuando a Jesucristo le llevaron una mujer adúltera, ¿se acuerdan? Cuando le iban a matar a pedradas. Señor, aquí está esta mujer, debe morir de acuerdo a la ley de Moisés. ¿Qué dices tú? ¿Y qué digo? Jesús, verá la frase que todo el mundo usa, ¿verdad? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? Y luego dice que todas esas personas, desde los más jóvenes hasta los más viejos, dice que su conciencia les acusó. Y hermanos, ¿por qué? Porque Dios nos ha dado esa conciencia. Y a veces, hermanos, el peligro también Pablo dijo en otra carta que nuestra conciencia a veces puede ser cauterizada, que a veces pierde sensibilidad. Esta palabra cauterizar viene cuando alguien se quema y luego queda duro esa parte y ya pierde sensibilidad esa parte que quedó cauterizado. Y a veces nuestra conciencia está cauterizada. No hay sensibilidad, no vemos dónde hay necesidad. Solo estoy pensando en mí, en mi ropa, cómo voy a vestirme, dónde voy a ir a pasear, dónde voy a irme de vacaciones y me olvido de todos los demás. Hermanos, otra cosa que podemos ver en este pasaje de Romanos 9 está en el versículo 2. La compasión de Pablo.
Porque fíjense qué dice el 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Saben qué significa eso? Compasión. Tenía compasión Pablo por las personas. Y hermanos, como les decía hace un principio, y no estoy diciendo que sea malo tener animales, perros, gatos, no estoy diciendo que sea malo, pero hoy tenemos más compasión por los perros que por las personas. Recuerdo en el 2006-2007 algunos hermanos, no sé si recuerdan cuando vino Marco Castro a dar una conferencia misionera. Marco Castro es costarricense y él trabajaba en Centroamérica. Recuerdo que dio un testimonio que hasta el día de hoy no olvido. Y fue lo primero que vino a mi mente. Cuando yo diga este punto tengo que decir este testimonio. Que él conoció a un misionero que estaba en Centroamérica, allá en San Salvador, en el tiempo de la guerra civil. Y ese día ellos tenían un perrito, la familia misionera, y se les enfermó el perrito. Pero habían dado toque de queda para que nadie saliera de sus casas. Y ese animal necesitaba atención de un veterinario, pero no podían salir. Y dice que el perrito se les murió. Y empezaron a llorar todos. Y empezó a llorar el hermano misionero. Y lo primero que vino a su mente del hermano misionero para decirle a su familia: estamos llorando y es triste por este perrito que murió, pero ¿saben cuántos niños, cuántas mujeres, cuántos ancianos, cuántos jóvenes están muriendo por esta guerra civil? Debemos llorar más por ellos que por este animal. Y hermanos, eso es lo que nos está pasando hoy en día. Que más nos conmueve ver un perro en la calle que se está buscando comida que por un hombre tirado ahí por el alcohol, ahí todo mosqueado y sucio. Hoy no nos da compasión eso, no nos da compasión. Hermanos, hemos perdido la compasión por las personas. Tenemos que tener compasión por la gente, hermanos. Porque Pablo decía claramente que él tenía tristeza y continuo dolor en su corazón. Hermanos, y hay una tercera cosa que quiero compartir de este pasaje. Está en el versículo 3. Que Pablo estaba dispuesto a negar sus derechos para que otras personas se salvaran. Fíjense qué dice. Es una palabra muy dura la que va a usar Pablo. Acá dice: porque deseara yo mismo ser anatema. No sé si alguien sabe el significado de esta palabra anatema. ¿Saben qué significa anatema? Maldito. Y Pablo tenía tanta compasión por su pueblo que hasta decía: quisiera yo ser un maldito separado de Cristo para que mi nación se salve y que se den cuenta que solamente a través de Cristo hay la salvación. Y luego termina diciendo en los versículos 4 y 5, está identificando con más claridad de los israelitas. Dice en el 4 que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Algo muy importante también del versículo 3, hermanos, es el amor. Para que haya compasión por una persona, tiene que haber amor. Y fíjense que en el verso 3 menciona eso. Pablo dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Amor, hermanos, amor. Y nosotros no tenemos amor. Ni siquiera por nuestra propia familia a veces tenemos amor. Ni por nuestra esposa, ni por nuestros hijos. Estamos tan involucrados en tantas cosas que olvidamos que tenemos familia para dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios. Hermanos, el principio número 2 es el principio de tener compasión por los perdidos. ¿Usted qué tanta compasión tiene por la gente? ¿Usted cree que no necesita que alguien vaya y les predique la palabra? Hermanos, tenemos que cambiar nuestra actitud y no estar pensando solamente en nosotros. Principio número 3 y último. Hasta ahorita ya vimos 2 principios para involucrarnos en la obra misionera. El principio de observar dónde está la necesidad. Ahorita acabamos de ver el principio de tener compasión por los perdidos. Y el principio número 3 nos dice el principio de tener el anhelo de alcanzar a los perdidos. Y siempre aquí en Romanos, pero en el capítulo 10, como les había dicho, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, Pablo hace un paréntesis. Y aquí en el capítulo 10 vuelve a mencionar
Pablo el deseo que tenía por su pueblo Israel. Fíjense qué dice en el versículo 1 de Romanos 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo dice, el anhelo de mi corazón. Es importante esta palabrita, si puede subrayarlo en su Biblia, el anhelo. ¿Sabe qué significa esta palabra anhelo? Lo estuve checando en el diccionario bíblico. Bueno, esa es la definición del diccionario bíblico. Sé que no estoy diciendo que sea mal lo que están diciendo, pero el diccionario bíblico lo define de esta manera, la palabra anhelo. Es el fuerte deseo de obtener algo a base de esfuerzo. O en pocas palabras, esforzarse por algo que quiero. Y hermanos, hoy el cristiano se esfuerza por tener dinero, por tener posición social, por tener casas, por tener carros, por tener fama, por tener un montón de cosas, pero no se esfuerza por la obra de Dios. Que todas esas cosas no estoy diciendo que sea pecado, pero a veces que ya estamos tan dedicados en los negocios, en la sociedad, en mi vida personal, que olvido la obra de Dios. Pero Pablo dice aquí, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Hoy los jóvenes, que no estoy diciendo que sea malo, ¿verdad? Que un joven quiere una carrera, está bien. Pero ¿qué es lo que implica que un joven tenga una carrera? Esfuerzo, disciplina, sacrificios, desvelos, dinero, tiempo. Y está bien. Si hay jóvenes que quieren ser profesionistas, gloria a Dios, está bien. No estoy diciendo que sea malo, pero hermanos, ¿y cuándo vamos a preparar jóvenes para enviarlos? No, eso no, es malo. No quiero que mi hijo sufra. Hermanos, el anhelo de Pablo, el deseo por esforzarse era para que el pueblo de Israel se salvara. Y podemos seguir leyendo, hermanos, en el versículo 2 de Romanos 10, donde dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Hermanos, el motor que había en la vida de Pablo eran dos cosas importantes. Tenía compasión y tenía un anhelo por los perdidos. Porque a veces podemos tener compasión y a veces sí llega la compasión a nuestra vida. Decimos, pobre gente, necesita de Cristo, pero ay, no. Eso va a requerir que tenga que invertir en gasolina, requiere que tenga que invertir en ir más tiempo. Ya no voy a poder ir al gym, ya no voy a poder ir a esto, no voy a poder llevar a los niños a la clase de ballet o a la clase de fútbol o a la clase de esto. Ya no va a haber tiempo para eso. Hermanos, hay algo que igual estuve a punto de derramar mis lágrimas en esta mañana. No esta mañana, en la noche. Hubo una carta que escribió Pablo para mi hijo Pablo, no Pablo el apóstol Pablo, mi hijo Pablo, para compartir con los niños de allá afuera. Ya lo que escribió, algunas veces tengo que sacrificar cumpleaños donde me invitan por actividades que tenemos en la iglesia, pero Dios me lo devuelve de otra manera, mi diversión. Porque ¿saben cuántos hasta cristianos, no de esta iglesia, que me han dicho, ay, no lo llevas a un cumpleaños, vas a ver, va a odiar las cosas de Dios tu hijo. Ten cuidado porque se va a ir al mundo y que no sé qué. Yo conocí hijo de un pastor que no sé qué. Sí, cierto, puede haber un riesgo. Pero algo que él ha aprendido, que no estoy diciendo que sea malo ir a un cumpleaños, pero cuando hay actividades de la iglesia, él sabe que no podemos ir. Ha habido ocasiones muy contadas cuando hay cumpleaños y no tenemos actividad en la iglesia, hemos ido. O como él mismo puso en su carta, siendo un niño de 9 años, puso allá que aunque no ha ido a los cumpleaños, sea como sea, Dios se lo devuelve de otra manera. Hermanos, pero a veces nosotros mismos echamos a perder a nuestros hijos. Y luego cuando crecen, odian la obra de Dios y no quieren nada con Dios. Y se olvidan de la obra de Dios. Hermanos,
Pablo veía que su pueblo estaba equivocado, porque hermanos, en el versículo 2, quiero terminar con estos últimos 3 versículos. Aquí en el versículo 2, hermanos, algo que he aprendido en estos 6 años, que la gente sí quiere buscar a Dios, pero el problema que la gente quiere buscar a Dios de acuerdo a su manera, de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a que se acomode a su modo de vivir de la persona. Ese es el problema. Y por eso Pablo es lo que va a mencionar, que el pueblo judío, en realidad eso fue un pueblo muy bendecido. Acuérdense que desde Abraham lo escogió Dios esta nación para que de ahí viniera nuestro Señor Jesucristo, de la línea de Abraham, ¿se acuerdan? Y entonces dice aquí Pablo que en realidad el pueblo judío sí quería buscar a Dios, pero quería hacerlo a su propia manera, no a la manera de Dios. Y es lo que dice aquí, por eso dice el verso 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Esta palabra celo de Dios significa que en realidad ellos sí quieren, hasta los judíos son capaces de matar por su fe. Pero el problema, ¿cuál es? En el versículo 3 está el problema. Si puede leer conmigo, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que mucha gente, todos estos 6 años, hicimos cuentas, más de 150 personas tuviésemos de miembros en la iglesia de San José. Hoy solamente tenemos 40. Con todas las personas que han llegado, personas que a veces cosas, es que el diezmo no es para hoy. Las misiones no es para hoy. Eso es solo entre nosotros. Tenemos que vender cosas para suplir las necesidades de la iglesia. Es que no es tan malo vivir en fornicación, no es tan malo vivir en adulterio. Y mucha gente quiere acoplar las cosas de Dios a sus pecados y no se puede. Y entonces Pablo es lo que está diciendo, que ellos ignoran la justicia de Dios y quieren establecer la propia suya. Que la gente muchas veces sí quiere buscar a Dios, pero no quiere sacrificios, no quiere compromiso, no quiere discipularse, no quiere tener una promesa de fe. Y hermanos, ¿y cuál es el resultado? Que la gente mejor decide irse o buscar una iglesia donde no se hable de pecado, donde se hable de prosperidad, donde se hable que todos somos hijos de Dios y que todos debemos de ser felices y que nadie debe de decir nada de pecado porque si no se va a ofender a alguien. Y mucha gente prefiere ir a esos lugares. Y tenemos aquí muchos lugares. Hay iglesias que son 5,000 personas, más de 1,000 personas ahorita en esta mañana. ¿Por qué? Porque no se habla de pecado, se habla de prosperidad, se habla de motivación, se habla de que el cristiano no debe de sufrir. Y hermanos, si vemos la palabra de Dios, todos los cristianos, claro que sí, sufrieron, pero también hubo momentos de alegría, de gozo, y dentro del sufrimiento, los cristianos lograron encontrar el gozo y la satisfacción que el Señor nada más nos puede dar. Hermanos, nuestros anhelos aplastan muchas veces los anhelos de Dios. ¿Saben cuál es el anhelo de Dios? ¿Saben cuál es el anhelo de Dios? Si no lo saben, por favor, busque Juan 3:16. Creo que muchos ya lo saben de memoria, pero vamos a comprobar con nuestros ojos, hermanos. Ya estamos terminando. Juan 3:16. ¿Cuál es el anhelo de Dios? Aquí podemos ver el anhelo de Dios. ¿Qué dice Dios? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el anhelo de Dios, es el deseo fuerte de Dios y el esfuerzo que Dios hace para que todo el mundo se salve. Otro anhelo de Dios, podemos encontrarlo, hermanos, por favor, 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Y así, hermanos, puedo pasarme 1 hora más si quieren para decirles el anhelo de Dios. Y ahora yo quiero que vayas a tu casa con una pregunta.
¿Es mi mismo anhelo en la vida cristiana que estoy viviendo? ¿O son otros mis anhelos? ¿Qué dice 2 de Pedro 3:9? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el anhelo de Dios. Ese es el anhelo de Dios. Que todas las personas se salven. Hasta mi vecino que hace escándalo y no me deja dormir algunas veces, hasta él, más él, que está junto a mí. Pero es que es muy difícil, así es difícil. Pero Jesús dijo que el que no toma su cruz y le sigue, dice que no puede ser su discípulo. Y hermanos, y el problema de hoy en día, que nosotros, la iglesia del Señor, no hemos tenido, ni siquiera hemos observado dónde hay necesidad. Solamente pobrecito de mí, pobrecito de mis hijos, pobrecito de mi familia, pobrecito de nosotros, sufrimos mucho. Y está bien, no estoy diciendo que sea nada, que no cuente nada. A veces hay cosas que pasan en nuestras vidas, yo lo sé, ok. A veces hay sufrimiento, pero a veces Dios nos está trabajando en nuestra vida para que nos demos cuenta que a veces solo estamos viviendo para nosotros mismos. Hermanos, algo práctico de este primer principio. Ok, no estoy diciendo que estés en pecados y vas a ir de vacaciones en 2 semanas. Ok, gloria a Dios, hazlo. Pero recuerda que hay necesidad de predicar la palabra. Porque cada vez que uno va a salir de vacaciones tiene que invertir dinero, tiempo. 2 cosas importantes que se requiere para ver necesidad: dinero y tiempo. Entonces, hermanos, no estoy diciendo que sea malo que alguien se vaya de vacaciones. Gloria a Dios, si va a ir, adelante. Pero no olvides que hay una gran necesidad. Principio número 2, el principio de tener compasión por los perdidos. Recuerda, no solamente tengas compasión por los animalitos, que está bien, Dios nos dijo también que cuidemos de ellos, que administremos y que no solamente maltratemos a las cosas que Él creó, pero recuerda que hay algo más importante que Dios creó, que es a nosotros. Y sí es cierto, nosotros echamos a perder todo, pero hermanos, hay que tener compasión por las personas. Porque hermanos, si no vamos nosotros, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir? Nadie va a ir. Si tú no vas, ¿quién va a ir? Y ahorita hay una gran necesidad, ya les mostré ahí el mapa. Y por eso les decía que ya al analizar todo eso, digo, Señor, todavía, y veo todo el mapa de Yucatán, solamente estoy hablando de Yucatán, nada más. Señor, es algo, soy un microbito en tus ojos, Señor, todavía no he avanzado nada. Y eso que nosotros hemos visto duro el trabajo ahí. Hermanos, hay que tener compasión por estas personas. Principio número 3, el principio de tener el anhelo de alcanzar a los perdidos. Recuerden que esta palabra anhelo no es solamente un deseo de decir, sí, deseo alcanzarlos. No, allá es un deseo que se requiere un esfuerzo. Y sí es cierto, nos va a costar tiempo, nos va a costar dinero, nos va a costar sacrificar cosas. Está bien. Y por favor, no vaya a ir al otro extremo, que también algunos que se van al otro extremo y ya no tienen tiempo ni para descansar. No estoy hablando de ese tipo, por favor. Nuestro cuerpo requiere descansar para recuperar energías y continuar. Hermanos, hemos analizado estos 3 principios bíblicos para poder involucrarnos en la obra misionera. La pregunta que tienen que contestarse: ¿me voy a involucrar en la obra misionera o voy a seguir viendo solamente mis problemas, no observar, no ver dónde hay necesidad? Solamente voy a enfocarme en mí, en mi vida privada, en mi estatus social, donde nadie me tiene que decir nada, yo puedo vivir como yo quiera. Puedes hacerlo, si quieres, nadie te va a obligar. El pastor de esta iglesia no te va a regañar, ni yo mismo. Nadie te va a decir nada, pero ¿sabes qué? Dios te está viendo. Y las decisiones que tomamos, Dios es el que observa y ve qué decisión vamos a tomar. Hermanos, pero la decisión al final de cuentas es tuya, no mía. Yo ya tomé mi decisión y ya les mostré lo que Dios está haciendo por tomar una decisión. Yo hace más de 6 años tomé la decisión de no enfocarme en mí nada más,
en observar y ver, recorrer dónde hay necesidad. A veces decimos otra trampa que en la que hemos caído: hay otras religiones que están predicando ahí, que hacen eventos. Hermanos, la mayoría de esos eventos disque evangelísticos, a veces lo que menos se predica es el evangelio. Más se proclama a un artista cristiano y eso, fama y todo eso, y no se predica el evangelio. No mencionan el pecado. Y a veces, ¿saben? Se ha hecho una encuesta: van más cristianos que inconversos a esos eventos. Pero la decisión es de usted. Yo ya tomé la mía. Ahora la decisión le toca a usted. Vamos a orar. Señor, gracias por tu tiempo. Pero antes que vayas, ¿sabes si tienes un lugar en los cielos? Si no, quiero invitarle a ver nuestro video que está explicando el plan de salvación, donde tú puedes saber 100% que tiene un lugar en los cielos. También tenemos otros videos que quiero ofrecerle para ver por su crecimiento espiritual. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros hoy. Nos vemos esta próxima semana. Dios le bendiga.